¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, antes de iniciar con el tema del día de hoy, una noticia que, y digo noticia entre comillas porque aparentemente pudiera ser que fue un tema imaginario, un tema fantasma, y me refiero a esta cuestión del complemento de pagos que, recordemos, empezó de manera obligatoria a partir de septiembre. Y hace un par de días, en algún tutorial que la autoridad estaba impartiendo sobre el tema, pues dieron a entender que iba a haber alguna facilidad de cómo manejar este complemento de pagos, y era un poco cambiar las reglas, ¿no? Y la verdad que a la hora de ver este video y escuchar lo que mencionaban por ahí las personas, pues causó nerviosismo entre los contribuyentes, porque pues era cambiar un paradigma, era cambiar lo que los contribuyentes han trabajado a lo largo de varios meses, y incluso por ahí empezó a circular un proyecto de regla miscelánea de cómo iba a ser este cambio, y realmente fue algo muy preocupante para todos los contribuyentes. Y por eso al principio decía que era un fantasma, porque pues esta regla miscelánea no se ha publicado, el video al que hago referencia ya no está disponible. Entonces esperemos que la autoridad haya recapacitado y pensado bien lo que se va a hacer, y en caso de que salgan facilidades, pues que realmente sean facilidades, porque lo que se estaba rumorando y lo que se mencionó en el video pues era todo menos una facilidad. Y bueno, ahora sí, pasando al tema del día de hoy, tenemos a un invitado, al licenciado Miguel Ángel Santos de Más Express. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, y aquí es un gusto estar presentes en el programa. Y bueno, el tema del día de hoy tiene que ver con una cuestión que, pues nos guste o no nos guste, alguna vez todos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Y vamos a hablar sobre lo que es el testamento, lo que son las donaciones, que parecería que es lo mismo, pero ahorita Miguel nos va a comentar qué es cada uno y en qué casos y las implicaciones de cada uno de ellos. Así es, Hugo, estamos aquí más que nada para presentarles al público un concepto de lo que viene siendo el testamento, y asimismo lo que viene siendo la donación. Actualmente hay mucha gente que no sabe cuál es la diferencia entre una y la otra. Entonces lo que vamos a hacer nosotros durante el programa es nombrar ciertos beneficios y ciertas desventajas del testamento, y asimismo compararlo con lo que viene siendo la donación, para que ustedes al fin del programa tengan un mayor concepto de cuál es cuál y cuál les beneficia a cada quien. Miguel, si te parece, empezamos con el testamento. ¿Qué es el testamento así en términos generales? Sí, mira, el testamento público, el testamento, hay diversos tipos de testamentos. Nosotros durante el programa nos vamos a enfocar en lo que viene siendo el testamento público abierto. Este testamento es el que actualmente se usa más. Este testamento es un trámite jurídico mediante el cual el testador declara su última voluntad. Durante su última voluntad declara quién va a ser los herederos. Esto quiere decir que dentro del testamento él va a enfocarse en decir quién va a ser el que herede todo el patrimonio que hizo durante su vida. Asimismo, dentro del testamento, aparte de mencionar los herederos, se menciona lo que viene siendo el albacea. El albacea es la persona que cuida y dispone los bienes hasta que se haga la entrega de las propiedades o el cambio de propietario en el testamento. Y en cuanto a quién es el beneficiario, o sea, puede ser que llegue a, entre comillas, rechazar esa herencia, que diga yo no la quiero. Así es, dentro del testamento lo que se hace es poner a quien tú quieres poner como heredero. Asimismo, en caso de que se encuentre imposibilitado o el simple hecho de rechazar la herencia, se acostumbra a poner a lo que viene siendo un heredero sustituto. Estos herederos sustitutos son en caso de que el primero en la lista
no pueda, se encuentre imposibilitado o no quisiera como tú lo propones, entraría al segundo lugar, que es en este caso el sustituto. ¿Y nos podrás hablar un poco de cuáles son los requisitos para hacer un testamento? ¿Qué información se requiere? ¿Cuánto tiempo lleva? Etcétera. Sí, miren, nosotros lo que hacemos es partir de lo que un trámite jurídico se necesita y cómo lo vamos a hacer lo más eficiente y lo menos burocrático posible. Nosotros para el testamento lo que solicitamos es simplemente el acta de nacimiento de la persona que va a hacer el testamento, el acta de matrimonio, en este caso, en caso de estar casado, y 3, una copia de identificación oficial. Hay diversas, hay formas de poner el testamento. Hay gente que prefiere poner todas las escrituras, las descripciones de los lotes, todo. Nosotros preferimos ponerlo como únicos y universales herederos a las personas que desean poner como herederos, para así al día que ellos llegasen a abrir el testamento, no hay problemas de esta casa no la puse, esta casa me faltó o esta casa estuvo incorrecta. Entonces son problemas legales que estamos evitando. Okay. O sea, bueno, a lo mejor también dentro de las recomendaciones, sería tener como que un inventario de todos los bienes que se desean heredar para... pero es buen punto eso que comentas, ¿no? Que en cierta forma se maneja un poco abierto para que si, quiero suponer, yo hice el testamento el día de hoy, pero pasado mañana adquiere una propiedad, pues no quede fuera del testamento. Así es, y es parte del enfoque que estamos tratando de dar y cambiar un poco la cultura de la gente, porque hoy en día tú le preguntas a una persona, ¿ya hice tu testamento? Y te dicen, no, pues apenas tengo 40 años, todavía me falta mucho por vivir. Cuando el concepto debería ser al revés, debería ser, oye, yo ya tengo propiedades, oye, yo ya tengo hijos, ya estoy casado, quiero proteger a mi familia y quiero proteger el patrimonio familiar que tengo, en este caso haciendo un testamento. Y es importante aclarar que el testamento uno lo puede hacer cuantas veces quisiera. Es decir, tú lo puedes hacer a los 35 años, lo puedes hacer a los 40, lo puedes hacer a los 50. Y posteriormente lo puedes ir haciendo siempre y cuando el nuevo revoque el anterior. Okay. Y en cuanto al procedimiento, o sea, ahorita mencionabas tú de la documentación que se requiere, es algo que redacta la persona, es algo que redactan en este caso ustedes, o sea, ¿cuál es el siguiente paso una vez que ya tengo la documentación, tengo mi inventario de bienes? ¿Qué sigue? Bien, nosotros solicitamos esos 3 documentos que les dije, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio y una copia de la identificación oficial, y ahí mismo se hace un formulario. Ese formulario conlleva todos los datos que necesitamos nosotros para hacer el trámite, desde de dónde naciste, cuántos hijos tuviste, la fecha de nacimiento, tu CURP, clave de lector, etcétera, y ya con esos datos nosotros podemos formalizar el testamento. Una vez entregado toda esa papelería, nosotros tenemos listo el proyecto para firmarse ante el notario público, y ese mismo día, un día después, ya que se firme, nosotros entregamos ya la copia del primer testimonio en 2 semanas. Entonces, por lo mismo, nosotros quisimos hacer el trámite lo menos burocrático posible. Okay. Y digamos, decías, puedes tú cambiar el testamento y ahí hacer mención que está revocando el anterior. Entonces, es hacer este mismo procedimiento, pero incluir una redacción donde se haga mención que el testamento anterior o los anteriores pierden efecto. Así es, dentro del mismo formulario que se llena viene ahí una opción que dice: en caso de haber hecho testamento, mencionamos los datos de escritura pública, mencionamos los datos del notario, la fecha en la que se elaboró el testamento, para hacer hincapié en que este testamento que estás haciendo ahorita, septiembre 14 de 2018, revoca el del 2007-2008. Así es. Y digamos, ¿qué pasa? Porque ahorita decías que el común denominador es que las personas no tienen testamento. ¿Qué pasa cuando la persona no tiene testamento, llega a fallecer? Ahí, ¿cómo se manejan sus bienes? ¿Qué es lo que marca la ley? Mira, lo que la ley marca es que en caso de que la persona que fallezca no haya hecho algún testamento durante su vida, él se le denomina lo que es un intestado, que fallece intestado. Esto quiere decir pues que no hizo testamento. La ley el Código Civil de Nuevo León tiene diversos artículos que te establece todos los casos en los cuales
depende de cómo haya fallecido el intestado, en caso de tener hijos, cuántos hijos, si hereda la esposa, si no tiene esposa y no tiene hijos, quién hereda. Digo, ahí a cada caso en particular es diferente. Hablando del común denominador en que pues una persona tiene una esposa o esposo y hijos e hijas, aquí la ley marca en que tienes que ver cómo heredan los hijos. ¿Quién hereda? En caso de que la esposa por decir tenga bienes, ella no tiene derecho a heredar del esposo. Ahí los que heredarían serían los hijos. Entonces supongamos que por decir una familia compró una casa y están casados bajo el régimen de separación de bienes y adquieren la casa y le ponen nombre del esposo, pero la señora pues tiene otras propiedades y él fallece intestado, ahí la casa pasaría a propiedad de los hijos, en partes iguales. Entonces ahí la esposa no heredaría. Y una pregunta, en todo esto que estás comentando, digamos, ¿la legislación que lo regula es la legislación estatal o es la legislación federal? En este caso, es el Código Civil del Estado de Nuevo León, y de manera supletoria, en caso de que no se encuentre regulado por aquí, se va a instancia federal, que es el Código Civil Federal. Y digo, esto lo comento porque pues nos escuchan en diferentes estados de la República, entonces también los que estén fuera aquí del Estado de Nuevo León, pues que se acerquen a empaparse de cuáles son las situaciones particulares en este caso del testamento, ¿no? Así es, en los estados, pues, otros estados, pues puede diferir cierto u otro requisito, ¿verdad? Ahí lo recomendable sería que fueran ahí con su asesor o el notario público de su ciudad, para cerciorarse de qué son los requisitos y cuáles son lo que necesita y pues los tiempos de llevar el trámite, ¿va? Y en la práctica, digamos, comparando la situación de alguien que fallece intestado con alguien que tiene un testamento, o sea, ¿cuál de los dos es más fácil a la hora de la distribución de los bienes? Es más fácil, aparte de más fácil, es menos burocrático, vaya. Esa era el problema de el problema de fallecer intestado es que se tiene que llevar a cabo el juicio de intestado. Este juicio, como se lleva dentro de los juzgados, es un poco más lento porque pues la ley te establece diversos requisitos, se publican edictos y pues pasan 20 a 30 días, etcétera. En el caso del juicio testamentario, que es el juicio que es cuando tú ya tienes el testamento, tú llegas a tu notario público, y deseas pues realizarlo, abrirlo, ahí tienes que dar tú con el acta de función, con el testamento, y pues por si vamos a imaginarnos que es el caso de que una persona es la heredera, entonces esa persona llega con el testamento, se hace diversos trámites. La primera etapa viene siendo la radicación del juicio testamentario, ahí se le declara a él heredero, y posteriormente ya llega ahí con lo que mencionabas hace rato, que era el inventario de los bienes, y él llega ahí y dice, oye, son, no sé, 3, 4 propiedades, ya dependiendo de cada quien, y ahí se hace la escrituración, pero ahí estamos hablando de un trámite mucho más rápido que el del intestado, y un tanto más barato. Porque digamos en términos generales, pues el testamento es la voluntad de la persona, ¿no? Y cuando digamos que entre comillas se desconoce esa voluntad, entonces ya es lo que estipule la ley. Así es, por eso es importante hacernos, o sea, todos queremos que se nos escuche, ¿verdad? Y la forma exacta de que se te escuche una vez tú hayas fallecido es a través del testamento. Si no hablas y no lo haces a través de un testamento, pues la ley va a decir, oye, pues estas son las causales que se presentan. Exacto. Y bueno, también hay otro elemento, otra situación que también es relacionado cuando fallece una persona, ¿no? Que a lo mejor antes de fallecer, pues decide qué va a hacer con sus bienes, que es lo que en ocasiones le llaman como heredar en vida, la donación. Así es. ¿En qué consiste la donación en términos generales? Sí, bueno, lo de heredar en vida, ese es un término muy peleado porque pues muchos te regañan en la escuela si dices así, ¿verdad? El heredar en vida, porque pues no estás heredando, vaya, para términos jurídicamente no es correcto. Sí, ya sé, pero lo que voy a hacer hincapié en eso porque mucha gente dice que es más barato
heredar en vida o heredar después. Y pues nomás aclarar que el testamento surte efectos hasta que la persona fallezca. Okay. Es decir, ese también es buen punto de aclarar, porque mucha gente piensa que porque hace su testamento tal día o tal año, el siguiente ya va a heredar a sus hijos. Entonces por eso es el miedo de esperarme hasta el último a hacer el testamento, cuando no, el testamento es hasta que esa persona fallezca. Y en lo de la donación viene siendo un contrato mediante el cual una persona transfiere gratuitamente el total o la parcialidad de lo que viene siendo el inmueble. En este caso vamos a explicar un poquito lo de la donación, porque ahorita está de moda mucho lo de la donación con reserva de usufructo. Okay. El concepto de la donación es que la propiedad se podrá dividir en dos, vamos a imaginarnos. El 50% que viene siendo la nuda propiedad y el otro 50% que viene siendo el usufructo. La nueva propiedad consiste en tener tú la disposición y la propiedad del bien, sin embargo tú no tienes el uso y el goce. Eso viene siendo el otro 50% que es el usufructo vitalicio. Okay. Entonces ahorita está la tendencia a hacer una donación con reserva usufructo. Bueno, ¿y qué es eso? Eso es que yo, por decir yo, papá, le dono a mi hijo la propiedad, okay, pero me reservo el usufructo, así yo puedo seguir usando el bien y gozándolo. Esto quiere decir desde vivir en él, arrendarlo, hasta, pues, si es un rancho o algo, seguir generando dinero, ¿verdad? O sea, digamos que ahí lo único que limita, entre comillas, es a la venta de la propiedad. Así, bueno, con la nueva propiedad sí podría vender, pero solamente lo del 50%. Ok. Lo que sería el usufructo. Así es. Digo, tú podrías poner ahí dentro de la donación que se prohíbe la venta hasta que fallezcas, pero ahí depende ya de cada quien. Sí, entonces digamos es como que desde ahorita le doy la propiedad del bien, o sea, haría, entre comillas, las funciones de la herencia, pero yo lo sigo disfrutando porque a lo mejor es la casa donde vive la persona, es el local donde tiene el negocio o alguna situación en particular. Así es. La ley sí te prohíbe, a diferencia por si de la herencia y en este caso el testamento, que estás hablando de la totalidad de los bienes, la ley sí te prohíbe donar la totalidad de tus bienes. Okay. Esto es porque ha habido casos donde la gente dona a los hijos y luego los hijos los sacan de la casa o les quitan todo y pues ellos se quedan sin nada. Entonces por eso lo mismo la ley te dice que no te puedes deshacer de todos tus bienes. Así es. Y aquí cuáles, digamos, los requisitos o el tema de la donación, y aquí sí me gustaría hacer mucho hincapié porque nada más como referencia, fiscalmente las personas físicas pueden donar y están exentas de impuestos en ciertos casos, cuando son entre ascendientes, descendientes, y pues a veces se preocupan por la cuestión fiscal, y me refiero al decir, pues doné tal bien a mi hijo, pero no cuidan la formalidad y lo que implica desde el punto de vista legal. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos o cómo tener la certeza que la donación se hizo como debe ser? Sí, es importante aclarar que en este caso la donación, porque mucha gente también quiere hacer la donación porque no tiene un costo alto en cuanto a lo que viene siendo el ISAI, que es el impuesto sobre adquisición de inmueble, y asimismo no genera un impuesto sobre la renta. Y esto es como decías, que es entre padre e hijo, o madre e hijo, o viceversa. Entre hermanos no aplica. Okay. Eso es importante aclarar porque mucha gente llega diciendo, oye, yo quiero que mi hermano me done, o mi hermana me done a la hora de hacer, y pues no, eso viene siendo una cesión de derechos que se grava. Para que una donación surta efectos y esté establecido correctamente, se necesita hacer en escritura pública. La escritura pública se hace ante notario público y dentro de ella la persona que en este caso está donando establece ahí que le está donando tal propiedad o cierto porcentaje de la propiedad, porque también se puede donar la mitad en caso de ser una pareja, por decir, que esté casado bajo ser conyugal y el papá es dueño del 50 y la mamá del 50, pues la mamá le puede donar el 50% a su hija y el papá se puede quedar con el 50%. Okay. Pero sí es importante que sea en escritura pública, porque en cuanto así de palabra de mi papá me dijo que esto era para mí, o en vida, mi tío me dijo que esto era para mí, o no sé qué,
Eso para efectos legales, pues sirve igual que... Sí, no, y digo, y ahorita que mencionas eso, podrá ser igual. Le dije al SAT a través de la declaración donde yo recibí un donativo y resulta que legalmente no tengo la documentación que ampare ese dicho. Así es. ¿Y aquí cuáles son los requisitos o la documentación que se requiere para poder llevar a cabo esa donación? Sí, aquí necesitaríamos lo que viene siendo el acta de nacimiento de la persona que va a recibir el inmueble o el bien mueble, el acta de matrimonio de los papás, okay. Las escrituras de la propiedad, aquí para poder comprobar que ellos son los legítimos dueños, para poder sacar la descripción del lote. Posteriormente se solicita un certificado de gravamen, un aviso preventivo o dependiendo de la situación. Posteriormente, ya teniendo esto, se puede escriturar. Se hace la escritura pública en donde también el que recibe el bien se está dando por satisfecho y está recibiendo el bien, porque eso es importante y ya se está haciendo el cambio ahí de la posesión y de lo que platicamos. Lo que platicamos del usufructo vitalicio, eso es solamente una opción. Hay mucha gente que dice, oye, yo no quiero, yo ya quiero darle el 100% de la propiedad a mi hijo, porque no sé, imagínate que son locales comerciales, oye, yo quiero que él vaya generando ingresos y es totalmente respetable y admitible. No es que uno esté bien y otro está mal, nomás que nosotros lo que tratamos de hacer es explicarles a la gente que existen dos opciones, porque luego si no les explicamos las dos me van a decir ¿por qué no me explicaste? Exacto, o sea que tengan todo el panorama y ya de acuerdo a cada caso particular cada quien decida. Así es. Ok. Y digamos, en temas de tiempo, ¿cuánto lleva formalizar una donación o cuáles serían los puntos clave que deberían tener en cuenta nuestros radioescuchas en caso de que estén considerando la donación? Y a lo mejor aquí también adelantándome un poco, ¿cómo pudieran luego cerciorarse que lo que se hizo estuvo bien? Porque a lo mejor, te digo, por diferentes, a lo mejor temas fiscales o alguna situación dijeron, vamos a donarlo y a lo mejor el proceso se quedó a medias, ¿no? Entonces, si quieres primero ver cuáles son los requisitos o los trámites para hacer este tema de la donación y luego ya nos vamos a cómo revisarlo. Sí, en cuanto a tiempo, porque digo, pues para efectos todos tenemos prisa, ¿verdad? A todos nos surge todo y todo lo queremos para el siguiente día. La donación no son así de un día para el otro. Okay. Sí es un poco más lento, precisamente como es una escritura, para efectos de tiempo yo le calcularía igual que lo que tarda en una compra y venta. Okay. Yo diría que son como unos 2 meses, porque se tienen que llevar a efectos diferentes etapas. Posteriormente se firma la escritura, luego se da un aviso al municipio, luego se manda al registro público de propiedad y pues sí conlleva un tiempo, ¿verdad? A diferencia del testamento, que el testamento sí es más rápido de hacerlo, precisamente porque no surte los efectos jurídicos. Okay. Y quiero suponer también que ahí tiene que ver el tipo de bienes que estás donando, que a lo mejor, como dices, si es un inmueble, pues tienes que cerciorarte que el inmueble sea propiedad de la persona y todo ese tipo de cosas. Así mismo, por lo mismo la ley conlleva un procedimiento en donde te dice la donación, una vez que firme la escritura pública, tienes que ir al municipio, hacer el trámite del pago del ISAI. En este caso, como es donación, está subsidiada. Esto es un monto menor a lo que sería una compra de venta. Okay. Está subsidiada, pero pues para final, efectos prácticos, disculpe, tienes que llevarlo al municipio. Posteriormente, una vez que ya te lo autoriza el municipio, se lleva al registro público, precisamente para que se inscriba dentro del registro público. Porque si no se inscribe para el registro público, pues para efectos de propiedad, pues tú por qué vas a ser el dueño si a mí nunca me dijiste que hiciste el cambio, ¿verdad? Exacto. Y una vez que ya te entreguen a ti el primer testimonio con la hoja de inscripción del registro, pues ya con eso te puedes cerciorar de que el trámite ya se llevó a cabo. Ok, y entonces, o sea, regresándonos un poquito y ahora viendo cómo reviso que la donación cumplió con todos los requisitos, pues uno de ellos sería ver el tema del primer testimonio que comentas, ¿no? De ver la documentación que y pudiera esta persona o nuestro escucha irlo a validar al registro público, porque a lo mejor que no tengan el original del documento, que tengan alguna copia y... Sí, así es, tú puedes ir, o sea, teniendo bueno, primero lo recomendable y hemos estado recomendando poco a poco más a la gente es de cambiar esa cultura de guardar todas las escrituras y todos los papeles en un cajón.
Porque a nada llegas así a un archivero y sacas 15 escrituras, y de quién es quién, o de cuál es esta, o de, oye, este ya no tiene, o sí. Entonces lo que estamos enfocándonos ahorita es, una vez que le entreguemos el testimonio a la persona, o la compraventa, o lo que sea, es automáticamente escaneala, guárdala en tu computadora, o en el iCloud, donde tú quisieras, o en un USB si quieres, pero ya digitalízalo. Y este es el enfoque que también están cambiando ya todo, que es, porque antes eran escrituras que, o ya sea por el papel, o que se escribían, y o sea, pues ya está cambiando cada vez más la cultura, entonces aprovechar también las herramientas que nos están dando de tecnología. Ok, no, y eso es importante porque y a lo mejor gente ya de cierta edad que está con que papelito habla, ¿no? Y en esta ocasión pues es tener el documento de forma electrónica, pues te da la certeza de que también lo puedes cotejar con diferentes instancias, como pudiera ser lo del registro público. Sí, y ahí ya teniendo tú digitalizada, imagínate que se te pierde o X seguridad quiere sacar otra, tú con los datos de registro que vienen en la última página, ahí con eso tú vas al registro público y demuestras que quieres una copia de la escritura pública, eres el dueño, pues te van a dar ahí copia. Y ahí tiene un cierto costo, desconozco exactamente cuál, pero así es, no por un trámite administrativo, digamos, pero no es muy caro. Las copias. Bueno, Miguel, si te parece, antes de concluir el programa y ver los puntos, ¿en dónde te pueden localizar quien esté interesado en temas de donaciones, de la herencia? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, mira, nosotros nos llamamos Más que Express, estamos en Facebook como Más que Express, que es MASQXPRESS, y al igual en la publicación podemos ahí poner la página, claro. Y asimismo les paso un número telefónico que es celular 81 16 12 90 74. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp y si quieren le regresamos la llamada más tarde y nos comunicamos con ustedes para cualquier pregunta que tengan, cualquier detalle, sin compromiso. Perfecto, bueno, Miguel, muchas gracias. Si te parece, por último, así, ¿cuáles serían los puntos claves de la herencia y de la donación que deben de tener en cuenta nuestros radioescuchas? Miren, yo diría que cada caso es particular. Yo no les voy a decir que el testamento es mejor que la donación o viceversa. Yo diría que cada caso, cada padre de familia tiene que analizarlo, en cuanto a qué es mejor que el otro o qué aplica en mi caso particular. Pero pues sí. Bueno, perfecto, ya se nos acaba de terminar el tiempo, Miguel, pero muchas gracias. Y pues esperemos que en otros programas tocar otros temas interesantes. Sí, claro que sí, muchas gracias por la invitación. Se despide el contador público Hugo René Ortiz, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.